Muy bien, hermanos. Una semana más para continuar con nuestro estudio acerca de los evangelios. Eh, Nuestra tercera semana de estudio ya, ¿no? Y agradecer a los hermanos que han cumplido con su tarea en cuanto a la tarea de resumen sobre Marcos, ¿no? Algunos lo hicieron bien, pero algunos, no sé, no han entendido o porque lo han hecho un resumen diferente, ¿ya? El resumen que había mandado del Evangelio de Marcos era para hacer el resumen en cuanto a las coordenadas históricas, el autor, los destinatarios, ¿no? Un breve resumen de todo ello, ¿no? El lugar de composición, fecha de composición, la obra literaria, los temas principales también de Marcos, rasgos literarios, estructura de Marcos, de una forma detallada, punto por punto, pero algunos lo han hecho de una forma general nada más, ¿no? El resumen. Entonces, no, no debió ser así. Hermanos, el resumen hay que hacer de todos los subtítulos que hay en cuanto al Evangelio de Marcos. Y el siguiente resumen también va a ser de la misma manera en el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Esto hay que tener presente, ¿ya? Punto por punto, un breve resumen, ¿no? Ya sea de 3 líneas, de 2 líneas, punto por punto, ¿no? No de una forma general todo el resumen, ¿ya? Detallando los subtítulos de eh, cada punto que se está tratando en el Evangelio de Marcos. Entonces, para la próxima ya sabemos cómo vamos a presentar la tarea. En cuanto a la tarea de de la semana antepasada, de la primera clase, solamente han llegado a presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, ¿ya? 7 personas solamente han presentado su tarea. Recuerden que las presentaciones de las tareas tienen una nota y eso va subiendo. Al final lo voy a sumar con la nota del examen y luego las voy a dividir para sacar un promedio. Y hermanos, eso hay que tener presente. Los que ya no han presentado su trabajo prácticamente tienen una nota muy baja, ¿no? 0,5. Y si no siguen presentando, aunque quizás lleguen a sacar 20 en el examen, lo dudo que van a aprobar, ¿ah? Entonces esto hay que tener presente, ¿ya? Bueno, ahora ya pasó la tarea del resumen de los evangelios, ¿no? Eh, Ahora estamos en la tarea del resumen del Evangelio de Marcos. Ha presentado hermano Cabello, Díaz, Mejía, hermano Mejía y hermana Pino, ¿no? Entonces los demás, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo realizaron? Ya, entonces en cuanto al Evangelio de Marcos, Marcos, hasta correcto. hasta el día sábado, y hermanos, Oh, eh, ya pasó, pero yo soy tío, me falta poco nomás, por eso que no le puede mandar por completo. O día ya lo mando, pastor. ya hermanos, no se preocupen. Ya, Gracias. entonces, Pastor Gabriel, a mí no me ha mencionado, yo le envié en la mañana mi trabajo, mi tarea. un momentito, hermano, voy a revisarlo. Ya, a ver. Mientras vamos esperando, también voy a estar viendo esta tarea del hermano para ver cómo lo hizo también, ¿ya? Pastor, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Disculpe la tardanza, pastor.
Ah, no se preocupe, hermano. Lo bueno que ya ingresó. Pastor, lo que puedo atribuir al resumen del libro que me mandó a leer es que el autor, él, o sea, él pone como, o sea, no le atribuye una certeza por ejemplo, a lo que Juan Marcos, que fue, pues, se conoció con Pablo y que también fue, ¿no? Es el traductor de Pedro, ¿no? Prácticamente su traductor de Pedro, ¿no? Se le atribuye, ¿no? Pero el escritor lo pone como una afirmación no tanto comprobable, o sea, él sí, pone por ejemplo, de sus orígenes, ¿no? De sus padres, su mamá, ¿no? Pero no le atribuye tanta, certeza, ¿no? A lo que fue, familiar de Bernabé o que, ¿no? Eso es lo que lo pude, especificar ahí en el libro. También, él atribuye de que puede ser que el Evangelio de Marcos se haya escrito en el año 64 antes de Cristo o en el año 70, uno de los dos. Ujú. A ver, otro hermano más que hizo su resumen. Algo que me llamó la atención fue el tipo de narración, ¿no? O sea, no, a pesar de que lo entendí de que había estado con Pedro, con Pablo, su narración era recordando según lo que él iba averiguando las vivencias, ¿no? Porque se narra ahí que no anduvo con Jesús, pero recopiló la información y de una forma narrativa, pero que no lo hacía aburrida, sino que lo hacía dinámica, viva, ¿no? Y si lo leemos, Marcos, pues narra así, ¿no? Como si él hubiera estado brazo a brazo con Jesús. Nos trae la narración histórica de Marcos a la actualidad, ¿no? Es algo que lo vi ahí también, ¿no? No de una carta paulina, no con un estudio profundo, sino como una narración simple y entendible. Ujú. Pastor, también algo que me llamó la atención a mí de leer es sobre que dicen que en los libros de Marcos narra sobre la pasión de Cristo, ¿no? Y algo que resalta ahí es que Marcos en realidad no, el posible autor no presenció, ¿no? Esas situaciones de la pasión de Cristo, o porque no fue discípulo de Cristo, ¿no? Sino que Sí. fue discípulo de Pedro, y que es muy probable que pues lo haya escuchado quizás de Pedro, ¿no? Como su discípulo. Y también algo que me llamó mucho la atención era de que el libro de Marcos tiene una terminación un poco brusca, ¿no? Como diciendo de que, por ejemplo, no relata sobre la aparición de Jesús resucitado, y también sobre las mujeres que fueron a la tumba y no Ujú. comunicaron a sus discípulos, ¿no? A los discípulos que estaban esperando sobre la resurrección de Cristo. Es algo que también me llamó mucho la atención, pastor. Dice que solamente hasta Marcos solamente es el capítulo 6 hasta el versículo 18. Después, Ujú. el capítulo 19 del resto ya dice que en la Gestoquinta, ¿no? Ya se le atribuye esa narración ya, Pastor Gabriel, como un final, ¿no? Pero en realidad solamente era hasta el capítulo 6, versículo 18, y quedaba como una incógnita, ¿no? Ya como ya la persona que lo lee, el lector, ¿no? Ya lo termine, ¿no? Como algo que ya lo va a acoplar a su vida, ¿no? Supuestamente ese era el motivo, ¿no? Pero después ya se le atribuye otros finales, ¿no? Como está ahí la aparición de Jesús a dos de sus discípulos, ¿no? Y lo demás, ¿no? Que se le atribuye en la Gestoquinta. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna apreciación de Pastor, la a mí, tarea? muy aparte de lo que ya dijeron mis compañeros,
Bueno, es con respecto, quería resaltar a la parte o la ubicación donde fue escrito este libro de Marcos, o Marcos, dónde lo escribió. Bien, este libro nos dice de que podría haber sido escrito, dice, en Roma, o también de repente en Palestina, ¿no? Pero en realidad, como él usaba varios términos, entonces no se podía decir exactamente dónde lo había escrito. Entonces, pero por la forma como él se expresaba en algunos de sus pasajes, donde decía, por decir, a la moneda, ¿no? Cuadrante, el término romano, ¿no? Y Sí. una lepta, por decir, el término palestino, ¿no? Eso también, es una de las formas que se podría caracterizar dónde lo ha escrito, ¿no, pastor? Por eso que algunos de repente lo podrían decir que hay escrito desde Roma, ¿no? Eso es uno de lo que yo he podido entender, ¿no? Muy aparte de lo que se dijo ya de su característica de cómo fue escrito de forma también desordenada, un poco así, es por eso que Marcos recibe el segundo lugar, aún habiendo sido pues el primer escrito, ¿no? Eso es lo que he entendido, pastor. Amén, no le escucho, pastor. Se le fue. Está cerrado su audio. ¿Han comparado otros libros también o solamente se han basado en el libro de Arendt? Porque les he mandado como 4 libros más, ¿no? Yo en Arendt nomás, pastor, porque trabajo bastante esta semana. Cada escritor, ¿no? Pone su punto de vista, pero durante el estudio que hemos tenido de Marcos, ¿no? En la exposición del estudio de Marcos, tanto por las tradiciones y por su historia personal de Marcos, damos por sentado, ¿no? Que Juan Marcos, el compañero el hijo amado de Pedro, compañero de Pablo, es el escritor de Marcos, ¿no? Otros libros también, tanto los libros como de Harrison, de Eber Harrison, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, ¿no? Malina Bruce también habla acerca de el autor, le dan la autoría, ¿no? A Juan Marcos, ¿ya? Y también otros libros también hablan acerca de que fue escrito en Roma, ¿no? A una comunidad de cristianos romanos, ¿no? En el tiempo de la persecución paralelo al incendio de Roma, ¿no? Del año 64. En Italia. Pastor, Italia, sí, a esa algo que comunidad también no le entendí era ahí italiana. el tema del libro pre-Marcos, ¿no? Que, o sea, ese es lo que estaba tratando de ver, lo que se había escrito sobre un libro base donde estaba directamente lo que Jesús había hecho, ¿no? Vida, milagros, últimos acontecimientos, ¿no? Y ese fue como una guía para que él explotara, digamos, o completara el libro de Marcos, ¿no? Es algo que yo no lo sabía. Ajá. Pre-Marcos, ¿no? Posiblemente hubo un documento donde él también usó ese material para escribir su evangelio, ¿no? Y en cuanto al versículo del 9 al 20, la evidencia para incluir, dice, estos versículos es impactante, ¿no? Cuando miramos los manuscritos del Evangelio de Marcos que han sobrevivido hasta hoy, más del 99% contienen, ¿no? Los manuscritos que han sobrevivido hasta la actualidad, ¿ya? Más del 99% contienen Marcos 16 del 9 al 20, ¿no? Y esto no solo incluye a más de 1.600 manuscritos griegos, sino también la mayoría de los manuscritos traducidos tempranos de Marcos, ¿no? Entonces, ha sido un añadido, pero la iglesia en el transcurso del tiempo no lo ha aceptado como parte de la obra del Evangelio de Marcos. ¿Alguien más? ¿Nuestros hermanos que no hicieron su tarea? ¿Tal vez algo que decir, alguna justificación?
Está lindo. Muy bien, hermano Daniel, ¿no? ¿Cómo está nuestro hermano Henry por ahí? Nuestro hermano Max, nuestra hermana Leila, nuestro hermano David. ¿Cómo están? ¿Cuál es el motivo por el cual no están haciendo sus tareas? Hermano Wilson también está por ahí. Debe haber un motivo, ¿no? Y tienen mi número, hermanos, por favor. Si pueden llámenme para ver sobre el trabajo. Recuerden que todos los trabajos que están presentando tienen nota. Y los trabajos que no se presentan tienen una nota muy baja, ¿no? Como les dije al inicio, se va a sumar todas las notas con la nota del examen. Y luego lo voy a dividir para sacar la nota final. Y hermanas, hermanos, por favor. Muy bien, vamos a orar ahora para ingresar a nuestro segundo evangelio, ¿no? Según la Biblia, es el primer evangelio, ¿no? Está considerado como el primer evangelio en el Nuevo Testamento, que es el evangelio de Mateo. Pero según las tradiciones, es el segundo evangelio, ¿no? El primer evangelio, según la nota también según la fecha de escritura, también es el segundo evangelio. Muy bien, voy a pedir a nuestra hermana Aide que pueda orar para dar inicio al estudio de esta noche. Amén, pastor. Soberano Dios, a ti, Padre Santo, venimos una vez más, Padre mío, tus hijos, aquí reunidos, Padre Dios, con un solo propósito, Señor, de comprender cada día a día, Padre Santo, tu palabra. Padre, rogamos a ti, Señor, que tú cada vez nos des más sabiduría, Padre Santo, y nos des más entendimiento, Padre mío, para comprender, Señor, todas tus buenas nuevas, Señor, según tus evangelios. Padre soberano, sé nuestra guía, sé también, Señor, a través de tu Espíritu, la guía, Señor, de tu siervo, aquí nuestro pastor Gabriel, Padre Santo, ilumínanos, Señor, y a nosotros también, Padre, para poder entender tu palabra, Señor. Oh Dios amado, en tus manos nos ponemos, Señor, el día de hoy, para que tú, Señor, seas siempre nuestra luz y podamos entender tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos también, Señor, a hacer nuestras tareas, Señor, a esforzarnos, Padre mío. Ayúdanos, Padre mío, porque necesitamos de ti, Señor. Sin ti no lo podríamos hacer, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Es responsabilidad de cada uno de ustedes ahondar su conocimiento, ¿no? Para ello tienen 4 libros de referencia que les he enviado, ¿no? Y también a través del internet también hay muy buenas páginas que hablan acerca de los evangelios, ¿ya? Y entonces es menester de cada uno de ustedes poder ampliar más su conocimiento, ¿no? Muy bien. Voy a compartir pantalla para desarrollar el evangelio de de Mateo. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a introducir al evangelio de según San Mateo. Vamos a ver en cuanto a su trasfondo, su estructura y contenido, y el tercer punto, sus temas principales. Vamos a ver en cuanto al trasfondo. Primeramente vamos a definir quién es el autor del Evangelio según San Mateo. Para esto hay 2 puntos. El punto de vista tradicional, ya, según la tradición de la iglesia primitiva, el autor del Evangelio de Mateo, es el apóstol Mateo, ¿no? En su libro, en su evangelio lo llaman como Leví, de la descendencia de Leví, ¿no? Los escritores que dan fe de la autoría de Mateo
son los siguientes. Papías, ¿no? Obispo de Asia Menor del año 130, ¿no? Este escritor cristiano del año 170, ¿no? Da fe que la autoría de Mateo es el apóstol Mateo. También el padre de la iglesia Ireneo en el año 177 después de Cristo. Tertuliano en el año 150 al 230 afirma también la autoría de Mateo en su libro Contra Marción, ¿no? La semana pasada hemos hablado quién era Marción, ¿no? Y qué estaba enseñando Marción, ¿no? Era la primera ataque que había recibido la iglesia cristiana en cuanto a las herejías, ¿no? Entonces, Tertuliano también afirma la autoría de Mateo en su libro Contra Marción. La autoría de Mateo fue aceptada como una certeza para la iglesia primitiva, ¿ya? La iglesia en su conjunto de esos tiempos, de esos años, aceptó en unanimidad que Mateo es el autor del Evangelio de Mateo, llamado también Leví. Vamos a ver un poco de la historia personal en cuanto al evangelista Mateo o al apóstol Mateo. Mateo era uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿ya? Hay que considerar que todos los apóstoles de Jesús eran judíos, ninguno de ellos era gentiles, todos eran judíos. Y Mateo no era la excepción, ¿no? Mateo es procedente del linaje judío de la tribu de Leví, ¿ya? Vamos a ver, Mateo 2:14, los que tienen ahí su Biblia. Mateo 2:14, vamos a dar lectura. Alguien que lo haya encontrado puede dar lectura. Mateo 2:14. Amén, pastor. A ver. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ya. Lucas 5:28. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya, ese versículo bíblico de 2:14 es de Marcos, ¿ya? Marcos va a identificar aquí a Mateo como de la tribu de Leví. A ver, Marcos 2:14, ¿ya? Entonces vamos a corregir ello, es Marcos 2:14. ¿Alguien lo ha encontrado? Leo, ya Sí. dice así. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Muy bien, entonces Mateo es procedente del linaje judío de la tribu de Leví. ¿Alguien se recuerda quiénes eran la tribu de Leví? Sabemos que habían 12 tribus en Israel, ¿no? Entre una de ellas estaba la tribu de Leví. ¿No ¿A qué se dedicaba la tribu de Leví? El Sacerdocio. sacerdocio. Amén. Era una tribu sacerdotal, ¿no? Entonces podemos decir que Mateo es de la tribu sacerdotal, ¿no? Perteneciente a la tribu de Leví, ¿ya? Entonces, según su historia personal, Mateo es del linaje de David, de Leví. También Mateo es un recaudador de impuestos, ¿no? Al servicio de Roma, ¿ya? Esto lo vemos en Mateo. A ver, busquemos nuestra Biblia. Mateo 9, del 9 al 10. Mateo 9, del 9 al 10. Del 9 al 10. Amén. A ver, ¿qué dice ahí? Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. 10. Estando Jesús en la casa sentado en la mesa,
Muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido a sentarse, se sentaron, y también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muy bien, ¿alguien tiene conocimiento quién era para los judíos o para la perspectiva judía un cobrador de impuestos? Claro. Era lo peor, lo peor. Era un oficio de lo peor, Un traidor, un traidor. Un traidor, ¿no? Los nacionalistas dirían, es un traidor, merece la muerte. Pero, pastor, lo que pasa es que era judío, entonces el tema era que él como judío le miraban, pues, ¿no? A otro judío, entonces traicionaba, pues. Doble menosprecio, ¿verdad? Doble menosprecio. Porque Traidor. los recaudadores de impuestos eran ladrones, ¿no? Eran ladrones. No solamente trabajaban para el enemigo, sino también cobraban más. Más, ¿no? Tenían una tarifa de parte del Imperio Romano, pero ellos lo triplicaban esa tarifa, ¿no? Para quedarse con el doble o el triple de lo que habían cobrado. Entonces, por lo tanto, era un hombre muy despreciado, ya, muy despreciado para la sociedad judía, para el pueblo judío. Era un traidor, era un hombre que merecía la muerte. Entonces, Mateo es recaudador de impuestos, estaba al servicio de Roma, sirviendo a Roma en contra de su pueblo. Vamos a ver ahora la audiencia original. Ya sabemos en cuanto a la autoría, es Mateo, apóstol judío del linaje de David, según la tradición, y según su historia personal, ¿no? Mateo narra su llamamiento, ¿no? Desde los bancos del tributo, ¿no? En Mateo 9 al 10. Audiencia original. ¿Para quién se estaba escribiendo este libro de Mateo? ¿Quién eran los auditores en cuanto al Evangelio de Mateo? Mateo escribió primordialmente a los cristianos judíos. Regularmente cita textos del Antiguo Testamento más que cualquier otro escritor de los evangelios, ¿ya? Esto hay que tener presente, ¿ya? Mateo escribió para los judíos cristianos y es el evangelio que más cita textos bíblicos del Antiguo Testamento. Mateo señaló que se cumplían las expectativas del Antiguo Testamento. Recordamos, el pueblo de Israel había sido maltratado aproximadamente 400 años en Egipto, ¿no? Luego Dios llama a Moisés y el pueblo de Israel sale de la esclavitud y pasa en el desierto. Luego de atravesar el desierto, ¿no? Llegan a la tierra prometida, destruyendo a Jericó y dan su pase a la tierra prometida. El pueblo de Israel tenía una misión de parte de Dios. Ellos tenían que anunciar acerca del verdadero Dios, ¿no? El verdadero Dios, el creador de todo lo que existe, ¿no? El Dios de los israelitas. Ellos tenían que dar a conocer a las naciones acerca de ese verdadero Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fracasó en esa misión. Entonces Jesús representa al pueblo de Israel, ¿ya? Jesús es encarnado como el pueblo de Israel. Si nosotros nos damos cuenta, Jesús también es llamado de Egipto, ¿no? Llega a Israel y él también es tentado en el desierto, ¿no? Satanás había tentado en el desierto, pero Satanás no logró su objetivo con Jesús. Y Jesús cumple el propósito por la cual Dios lo había enviado, ¿no? Como Israel no pudo, Jesús lo hizo realidad. Él cumplió la misión que Jesús había encomendado a los israelitas, a anunciar el evangelio. Entonces, Mateo señala que Jesús cumplía las expectativas del Antiguo Testamento. Especialmente
enfatizó que Jesús era el rey mesiánico, que los judíos habían esperado por siglos, ¿no? Recordamos que los judíos estaban esperando a un rey que les podía librar de la esclavitud romana, pero cuando vieron en Jesús se decepcionaron, ¿no? Entonces Mateo enfatiza, ese rey que los judíos estaban esperando era Jesús, ¿no? El rey mesiánico. Puso énfasis también en su relación de Jesús con la ley del Antiguo Testamento, ¿ya? Las circunstancias u ocasiones de composición. ¿En qué circunstancias se escribieron el Evangelio de Mateo? Vamos a ver la fecha. Mateo escribió su Evangelio alrededor de los años 68 o 70 después de Cristo. Esa es la fecha donde llegan a ponerse de acuerdo los estudiosos, ¿no? Mateo escribió su Evangelio en los años 68 y 70 después de Cristo. El lugar, el escenario donde él escribió este Evangelio. La mayoría de estudiosos asume que Mateo fue escrito en Antioquía de Siria, ciudad importante cerca de Palestina, ¿ya? Continuamos. Esta ciudad contaba con una gran proporción de judíos. Vamos a comparar con Hechos 1. A ver, busquemos Hechos 1. Y luego otro hermano va buscando Hechos 11, del 19 hacia adelante, pero vamos a leer solamente el 19 y el 20. Luego Hechos 13, versículo 1. A ver, un hermano, Hechos 8:1. Hechos 8:1. Sí. Ya. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien. Entonces se estaba dando la persecución, ¿no? En esos tiempos. Entonces había una gran proporción de judíos en ese lugar. 11, 19. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces Palestina se convirtió en un importante centro cristiano, ¿no? Prácticamente se estaba dando ahí la explosión del cristianismo. Entonces había muchos cristianos en aquella ciudad. Hechos 13:1. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Muy bien, entonces estos textos bíblicos apuntan, ¿no?, que en esa ciudad había muchos judíos, ¿no? Por lo tanto se convirtió en un importante centro cristiano. Vamos a ver el propósito por la cual ha sido escrito este evangelio. Primeramente, nutrir la fe en Jesús como su rey mesiánico, ¿no? Entonces, el pueblo judío que estaba esperando a un Mesías conquistador, ¿no?, al ver que no se cumplía en Jesús las expectativas que ellos tenían, algunos se estaban desanimando, ¿no? Se estaban desanimando de seguir a Jesús, más aún cuando vieron a Jesús morir de una manera cruel, ¿no? Entonces, para ayudar a que los cristianos continúen sirviendo a Jesús, siguiendo a Jesús, entonces Mateo escribe su evangelio para nutrir esa fe y que ellos crean que Jesús es el rey mesiánico que por siglos el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, eso era uno de los propósitos. Debido al rechazo también y a la persecución, los cristianos judíos
eran tentados a volver a su antigua forma de vida y abandonar el cristianismo, ¿no? Era una persecución que se estaba dando muy atroz, muy desesperante, ¿no? Por lo tanto, muchos cristianos dicen que eran tentados a abandonar el cristianismo. En respuesta a esa tentación, Mateo escribió para recordarles que Jesús era el verdadero Mesías, que había traído el reino de los cielos, ¿no? El verdadero Mesías. El Evangelio fue una historia de aliento, de bienestar y de retos, ¿no? De aliento en medio del desánimo que el pueblo cristiano estaba viviendo por causa de la persecución. De bienestar, ¿no? Porque en Jesús estaba la esperanza que ellos anhelaban. Y de retos que tenían que enfrentar muchas persecuciones, muchos sufrimientos, pero ellos deberían de tener encendida su fe, nutrida su fe, esperando en las promesas del Mesías y creyendo sobre todo que Jesús era el rey mesiánico, porque las demandas del reino eran grandes. Antes de la fuente, vamos a seguir hablando en cuanto a su propósito. A diferencia del cuarto evangelio, Mateo, o a diferencia de los otros evangelios, Mateo no tiene una declaración precisa dando la razón de su relato, pero se ve claramente que tiene el mismo propósito general que los otros evangelistas, a saber que presentar un conocimiento también tal de Jesucristo y de su obra que ha hecho posible, ¿no? La decisión que ha hecho posible una decisión inteligente de adhesión, ¿no? A él y a su evangelio. Este evangelio de Mateo parece tener en un grado excepcional la intención de servir como manual de enseñanza para la iglesia, ¿ya? Es la intención que tiene el evangelista, que este evangelio sirva como de manual de enseñanza para la iglesia. Esto se hace patente por el énfasis, hermanos, que se da en la enseñanza al hablarse de la gran comisión, ¿no? Entonces, eso fue uno de los propósitos también que se ha escrito este evangelio de Mateo. Pone énfasis que debe ser un libro de enseñanza para la iglesia. Vamos a ver ahora las fuentes. Vamos a ver las fuentes. Mateo tomó el 50% del material de su evangelio de Marcos, ¿ya? Él toma como referencia el 50% del material del evangelio de Marcos y la parte restante de la fuente Q y de las logias y las tradiciones orales. El relato de la infancia de Jesús no aparece en la fuente Q ni en Marcos, por lo que Mateo tuvo aquí y en otras partes de su evangelio una fuente desconocida, ¿ya? No sabemos de dónde tomó, qué fuente tomó para narrar acerca de la infancia de Jesús, ¿no? Y otras partes más de su evangelio. Entonces, material que usó Mateo es de Marcos, de la fuente Q y de las logias, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver en cuanto a su estructura y contenido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, continuamos entonces. Estructura y contenido. El Evangelio de Mateo se divide en 7 secciones. A, introducción, el rey mesiánico, que abarca el capítulo 1 hasta el capítulo 2, 23. A ver, todos ahí con su Biblia. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 1,
Todos lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí. Mateo capítulo 1. Y vamos a ver los subtítulos que hay ahí. El rey mesiánico. Para dar por sentado que el Mesías, Jesús, era el rey mesiánico, entonces Mateo narra la genealogía. Y la genealogía parte desde David, ¿no? Porque el rey mesiánico tenía que venir de la descendencia de David. Entonces, Mateo no hace esa excepción, sino que él plasma para dar su veredicto, ¿no? Que Jesús es el rey mesiánico esperado por los judíos, entonces parte desde la genealogía del rey David. Pastor. Luego viene el nacimiento de Jesús en el versículo 18. El capítulo 2 dice la visita de los magos. Este rey mesiánico, la introducción en cuanto al rey mesiánico va a abarcar hasta el versículo 23, ¿no? Luego viene la matanza de los niños, que abarca desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Entonces, eso es la introducción. Mateo, a través de su introducción, está dando a conocer que Jesús es el rey mesiánico. Ve, el Evangelio del Reino, del capítulo 3 hasta el capítulo 7, 29. Entonces ahí están, vamos a ver solamente los subtítulos del 3. Predicación de Juan el Bautista. ¿Qué más sigue? El bautismo de Jesús. Muy bien, el bautismo de Jesús. Tentación de Jesús. ¿Qué más? Jesús principia su ministerio. El Jesús sermón principia del su monte, ministerio. el sermón del monte y las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ¿no? La sal de la tierra. La sal de la tierra. La luz del mundo. Jesús y la ley. Jesús y la ira. Jesús y el Muy bien. adulterio. Jesús y el divorcio. Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos. Jesús y la limosna. Jesús y la oración. Jesús y el ayuno. Tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo. Dios y las riquezas. El afán y la ansiedad. El juzgar a los demás. La oración y la regla de oro. La puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Los dos cimientos. Ahí queda. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿no? Prácticamente desde el versículo 3, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, todo el capítulo 7. El Evangelio del Reino. Jesús da a conocer el Evangelio del Reino a través de estos capítulos. Luego de dar a conocer del Evangelio del Reino, comienza la expansión del reino, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Jesús sana a un leproso, comienza con la expansión del reino. Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Qué más dice? Jesús sana a la suegra de Pedro. Muy bien. Los que querían seguir a Jesús. Jesús calma la tempestad. Los endemoniados gadarenos. Jesús sana a un paralítico. Llamamiento de Mateo. Llamamiento de Mateo. La pregunta sobre el ayuno. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dos ciegos reciben la vista. Un mudo habla. La mies es mucha. Elecciones de los 12 apóstoles. Misión de los 12. Persecuciones venideras. ¿A quién se debe temer? Jesús causa división. Recompensas. Los mensajeros de Juan el Bautista. Muy bien, hasta ahí. ¿No? Entonces comienza el trabajo de Jesús sobre la expansión del reino. Luego de la expansión del reino viene la sección de señales y parábolas del reino, desde el capítulo 2 hasta capítulo 13, versículo 53.
¿Ya? Comenzamos con los mensajeros de Juan el Bautista. Seguimos. Ayes sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué más sigue? Venid a mí, los discípulos recogen espigas en el día del reposo. El hombre de la mano seca, el siervo escogido, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la generación perversa de la señal, el espíritu inmundo que vuelve, la madre y los y los hermanos de Jesús. Parábola del Ya, seguimos. Parábola del sembrador. propósito de las parábolas. Propósito de las parábolas. Jesús explica la parábola del sembrador. Parábola del trigo y la cizaña. Parábola de la Parábola de la semilla de mostaza. parábola de la levadura, el uso que Jesús hace de las parábolas. Jesús El explica puente la parábola de la cizaña. El tesoro escondido. La perla del gran precio. La red. Tesoros nuevos y viejos. Y Jesús en Nazaret. Y terminamos. ¿Ya? Entonces, señales y parábolas. La sección de señales y parábolas. La E, fe y grandeza. Viene la sección de fe y grandeza. Desde el versículo 13, ya del 54, hasta el capítulo 18, 35. Vamos en el 14. ¿Qué dice? Muerte. De Juan el Bautista. Muerte de Juan el Bautista. Alimentación de los 5,000. Muy bien. Anda sobre el mar. Anda sobre el mar. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Lo que contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Jesús sana a muchos. Alimentación de los 4,000. La demanda de una señal. La demanda de una señal. La levadura de los fariseos. La confesión de Pedro. Jesús muerte. La transfiguración. Jesús sana a un muchacho lunático. Jesús anuncia otra vez muerte. Pago del impuesto del templo. ¿Quién es el mayor? Ocasiones de caer. Parábola de la oveja perdida. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Los Deudores. Muy bien, hasta ahí quedamos, ¿no? Los deudores, desde el versículo 23 hasta el 35. Entonces, en todos estos versículos, ¿no? Se habla acerca de la fe y la grandeza. F, la oposición presente al reino y la victoria futura. ¿Ya? Del versículo 19, del capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 46, ¿no? La oposición presente. Comienza la oposición contra Jesús. Versículo 19:1 comienza, Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús bendice a los niños. ¿Qué más? El joven rico. Los obreros de la viña. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. ¿Qué más? Santiago y de Juan. Dos ciegos reciben la vista. La entrada triunfal a Jerusalén. Purificación del templo. Maldición de la higuera estéril. La autoridad de Jesús. Parábola de las dos hijos. Los labradores malvados. Parábola de la fiesta de bodas. La cuestión del tributo. La pregunta sobre la resurrección. El gran mandamiento. El gran mandamiento. ¿De quién es hijo el Cristo? Jesús
Acuses escribas y fariseos. Lamento ¿Qué más? sobre Jerusalén. Jesús Jesús predice predice la destrucción del templo, templo, señales señales antes del fin, la venida la del venida del Hijo del Hombre, Ujú. parábola de 25. las 10 vírgenes, Parábola de las 10 vírgenes. Parábola de los talentos. de los talentos, El juicio a las naciones. de las Que naciones. termina hasta el versículo 26. Y la última sección es conclusión de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Que abarca el 26, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 20, ¿no? Conclusión de la muerte y resurrección de Jesús. Comienza con el complot para prender a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús. Institución de la cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Qué más? Arresto de Jesús ora en Jesús. Getsemaní, Jesús ora en Getsemaní. Arresto de Jesús. Jesús ante el concilio, Pedro niega a Jesús. Ujú. Jesús ante Pilato. Muerte de Judas. Muerte de Judas. Pilato interroga a Jesús. Jesús. Jesús sentenciado a muerte. Crucifixión y muerte de Jesús. La guardia ante Muy la bien. tumba. ¿Ya? La resurrección de La Jesús, resurrección. capítulo 28. El informe de la guardia. Informe de la guardia. Y la gran comisión. la gran comisión. Y a todos nosotros los que nos gusta, ¿no? La gran comisión, ¿no? Y ya se discípulos. Ese es el Enseñándoles texto que guarden más todas las nos cosas gusta a que yo os he nosotros, ¿no? mandado. Y para eso ustedes se están preparando, ¿no? Para cumplir esta gran comisión con efectividad y hacer discípulos. Muy bien, entonces aquí tenemos la estructura y el contenido que está dividido en 7 secciones, ¿no? Comienza con la introducción, el rey mesiánico, el evangelio del reino, nos da a conocer Jesús, el evangelio del reino, luego expande el reino y con esa expansión del reino también da a conocer sus señales y parábolas, ¿no? La fe y grandeza, la oposición presente al reino y la victoria futura, y conclusión de la muerte y resurrección del rey, ¿no? Mateo también usó 2 géneros literarios, ¿ya? Una que es la narrativa y otro género que son los discursos. Vamos a ver un poco en cuanto a este uso que hace Mateo de los géneros literarios, ¿ya? Comienza con el preludio, origen de Jesús, ¿no? Origen de Jesús, Mesías, el capítulo 1 y capítulo 2. Proclamación del reino de Dios, el capítulo 3 hasta el capítulo 7. Narración, Juan el Bautista, ¿no? Dentro de esos capítulos, del 3 al 7, ¿dónde se encuentra la narración de Juan el Bautista? ¿En qué capítulo? En el capítulo, a ver, ¿en qué capítulo se encuentra la narración de Juan el Bautista? En el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3. Aquí Mateo está narrando acerca de Juan el Bautista, ¿no? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Está narrando, ¿ya? Lo que Juan el Bautista había hecho. Luego el otro género literario que usa es discursos, ¿ya? Los discursos comienzan con el Sermón del Monte. Capítulo 5. Y el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5. Entonces, este discurso va a avanzar hasta el capítulo 7, ¿no? Prácticamente Jesús hablando ahí, ¿no? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y comienza el discurso de Jesús.
Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego más adelante, la sal de la tierra, sigue hablando Jesús y dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Ante Jesús y la ley también sigue hablando Jesús, y Jesús está dando su discurso hasta el capítulo 7. Todo el capítulo 7 está presente este género literario del discurso. A la siguiente parte, ¿ya? En el punto número 2, cuando habla del ministerio en Galilea, también hay narración, ¿no? Desde el capítulo 8, este ministerio en Galilea abarca desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. Narración de milagros. ¿Dónde comienza la narración de milagros? 8, ¿no? Cuando descendió Jesús. Mira cómo comienza la narración. Cuando descendió Jesús. Está contando el autor de este evangelio, ¿no? Está narrando los hechos que había hecho Jesús, ¿no? Jesús sana al siervo de centurión, ¿no? Entrando Jesús en Capernaum. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a la casa de Pedro. Los que querían seguir a Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿no? Y los discursos sobre la misión. El capítulo 10. ¿Cómo comienza el discurso? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿no? Jesús está dando su discurso. Él está hablando en este capítulo, ¿no? Los nombres de los 12 apóstoles eran primero Simón, llamado Pedro, ¿no? A estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por tanto, por camino de gentiles no vayáis, ¿no? Entonces, vemos narración de los milagros y discursos sobre la misión. En el punto número 3, cuestionamiento a Jesús, que abarca desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. Narración, situaciones controvertidas, desde el capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades, ¿no? El evangelista está narrando acerca de Jesús. Discurso, parábolas del reino, capítulo 13. El capítulo 13, ¿cómo comienza? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente. Ajá, y entrando él en la barca, se sentó a toda la gente que estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciéndoles, ¿no? Entonces comienza el género literario de discurso. Todo el capítulo 13 es discurso. 4. La identidad de Jesús y su futuro, desde el capítulo 14 hasta el 18. Narración, rechazos e incomprensiones, prácticamente desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, ¿no? En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, ¿no? Comienza el evangelista narrando los hechos. Y el capítulo 18, la vida eclesial, el discurso sobre la vida eclesial. ¿Cómo comienza el 18? ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿no? Hay discurso de los discípulos y también discurso de Jesús. 5. Cara a Jerusalén. Desde el 19 hasta el capítulo 25. Narración. Diálogos y aclaraciones sobre el juicio divino, que comienza del versículo 19, perdón, del capítulo 19, todo el capítulo hasta el capítulo 23, ¿no? A ver, ¿cómo comienza el 19? Dice, aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán.
El 28 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿no? Padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros, ¿no? Y el discurso, el fin de los tiempos, desde el capítulo 24 hasta el capítulo 25. ¿Cómo comienza el discurso? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¿Ya? Entonces, podemos ver el discurso en el capítulo 24 y capítulo 25. Y por último, la conclusión, ¿no? La conclusión de todo el libro, de todo el evangelio. Pasión y muerte y resurrección. Del capítulo 26 hasta el capítulo 28. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿no? Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Luego viene Jesús es ungido en Betania y así pasa toda la pasión de Jesús hasta llegar a su muerte y luego el punto final, la resurrección. Entonces, los 2 métodos que podemos ver aquí que usó el evangelista Mateo es el género literario de narración y el género literario de discurso, ¿ya? Y ¿se recuerdan en Marcos cuál era el género literario? Los que han hecho la tarea deben saberlo, ¿no? Narración. Narración, correcto, ¿no? Entonces, en Marcos, ¿no? El género que Marcos usó es el género literario de narración. Entonces, en Mateo ya vemos presentes 2 géneros, ¿no? La narración y el discurso. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que añadir? A ver. Pastor, sí, salir de yo pantalla quería... gigante y entramos a pantalla mediana para conversar un poco hasta ahí. Pastor. Sí. Sí, yo quería una apreciación, ¿no? Sobre, por ejemplo, la importancia de que Jesús tenía que salir del linaje de David, ¿no? Porque eso era importante, ¿no? Y a veces, por ejemplo, nosotros, o quizás más que nada por la tradición, ¿no? Y también por se le podría decir, por nuestros orígenes católicos, porque todos tenemos orígenes católicos, se le dio importante, o sea, yo sé que es importante, ¿no? María, ¿no? Que tenía que cumplirse lo que era la profecía, ¿no? Una virgen, ¿no? Pero en realidad el personaje más importante aquí es José, ¿no? Porque José es de la descendencia de David, ¿no? Y donde tenía que salir Jesús. O sea, qué importante es el papel que tenía que protagonizar José para el nacimiento del Mesías, porque es José que viene del linaje de David. ¿Cuál era el propósito de Mateo? Habíamos hablado acerca del propósito, ¿no? ¿Con qué propósito había escrito Mateo su evangelio? Uno de los propósitos que era demostrar que Jesús era el Mesías, ¿no? Demostrar que Jesús es el Mesías que los judíos estaban esperando por muchos siglos. Entonces, para demostrar eso, el evangelista tenía que empezar, ¿no? Desde la promesa que Dios había hecho a David, ¿no? Que de tu descendencia nacerá el Cristo. Entonces, para demostrar eso, ¿no? Que el Mesías, que Jesús vino de la descendencia de David, comienza con la genealogía, ¿no? Empezando desde David, ¿no? Y terminando en José, que es parte de la descendencia de David, ¿no? Y más adelante, la semana anterior que hemos visto, el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que no hubo
genealogía, ¿no? Marcos no habla de genealogía, pero Mateo sí, con su propósito de demostrar que Jesús es el Mesías. Más adelante, que vamos a estudiar Lucas, ya no vamos a ver una genealogía desde el punto de vista de Mateo, ¿no? Que comienza desde David, sino vamos a ver una genealogía un poco más... en Lucas no hay genealogía también, sino en el libro de... Vamos a ver por acá. A ver, sí hay Pastor. genealogía en el libro de Lucas, ¿no? Hay genealogía. Pastor. A ver, vamos a ver la genealogía de Lucas. En el versículo 5 está, pastor. 1:5. 1:5, ¿no? No, este es anuncio del nacimiento de Juan, ¿no? Dice, buenos días de Herodes, rey de Juan, sacerdote llamado Zacarías, de Abías. Ya. Sí hay genealogía de Jesús en el capítulo 3:23, en el libro de Lucas, ¿ya? Entonces, la genealogía que aquí usa Lucas es con otro propósito, ¿ya? Entonces, esto hay que diferenciar. Tanto la genealogía que muestra Lucas como la genealogía que muestra Mateo. Mateo tiene un propósito, es por ello que comienza desde David, ¿no? Con el propósito de demostrar, pues, que Jesús era el Mesías, que está viniendo de la tribu de David. Muy bien, ¿algo más que añadir? En la profecía de Zacarías también está, pastor. En Lucas. Muy bien, entonces ya cuando llegamos al estudio de Lucas, ahí nos vamos a detallar un poco más, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿no? Por qué Mateo no comienza con una genealogía diferente, ¿no? Tal vez como hace Lucas, ¿no? No, cada evangelista tiene un propósito, por lo tanto, ubica la genealogía de David desde el punto que ellos quieren dar a conocer su propósito, ¿no? En este caso, Mateo quería dar a conocer acerca del verdadero Mesías, que es Jesús. Pastor Gabriel. Sí. Sí, justo me he recordado de que ¿se acuerda que usted la semana pasada habló sobre un texto de Marcos, ¿no? Que dijo que lo averigüemos porque que era relacionado con Isaías. Ya, el texto era Malaquías 3:11, que se refería en el texto que habla ahí. Ah, sí, de Mateo, ¿no? Sí, Mateo pronuncia a Isaías, pero no es Isaías, sino que es Malaquías. Malaquías, ¿no? Malaquías. Muy bien. ¿Qué podemos decir a eso? Sol, ese es el símbolo de sol, de las notas musicales. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? ¿Es un error? ¿Es una falla? A, sol, B. A ver, ¿qué podemos decir en cuanto a eso? Vamos a conversar un poco de ese punto. ¿Que desea hablar? Sí, yo puedo, por ejemplo, no sería un error, sino que en Isaías 52:7 habla aquí está, lo tengo aquí justo, dice el portador de buenas noticias, se refería. Cuando habla, ahí en Isaías 52:7 habla sobre el portador de buenas noticias, ¿no? El mensajero de alegría, que anuncia que con la liberación de los cautivos, o sea, habla de ahí, se refería creo que a eso. Cuando habla del, en vez de decir, pues, el mensajero, dice portador de buenas noticias. Ajá, entonces, prácticamente en la idea, en la mente de Marcos estaba Isaías, ¿no?
pero usó las palabras de Malaquías, ¿no? Pero el mensaje es el mismo, ¿no? El mensaje es el mismo, ¿no? Muy bien. A ver, voy a preguntar a nuestros otros hermanos que están en clases. A ver, hermano Henry, ¿qué nos puede comentar hasta ahora del estudio? ¿Alguna apreciación? ¿Algo que añadir? ¿Todo claro, hermano? ¿Todo está claro? Pastor, buenas noches. Sí, Buenas noches, hermano. hay una pequeña pregunta que me he preguntado, valga la redundancia. Muy bien, entonces haz tu pregunta y acá vamos a responder con todos. He llamado, Dígame. Jesús es llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Perdón, Hijo de David. Pero es de su padre adoptivo, ¿no? De José. ¿Cómo podemos decir, no, que genéticamente podría haber sido hijo, ¿no? de David, cuando realmente es solamente de María? Es una pregunta que me hicieron el otro día y no sé cómo responder a ello. Yo la sé, yo la sé, yo la sé. A ver, hermanos, Del linaje, ¿cómo es eso? el linaje de Lo David. que pasa que, pastor, lo que pasa, pastor, que David tiene dos hijos, Salomón y Natán, ¿no? Pero hay alguien que está hablando ahí, creo, no sé. David tiene dos hijos, ¿no? Salomón y Natán. Entonces, de Salomón nace la descendencia de José, ¿no? Y de Natán nace la descendencia de María. O sea, Natán y Salomón fueron hijos de David y Bexabé. Son hijos de padre y madre, son hermanos de padre y madre. Y de Salomón viene la conservación de José, que no es padre original, sino adoptivo. Pero de Natán, un hombre casi invisible, se podría decir que no apareció como nada importante, tomó ese perfil bajo, pero de ahí nace María, y María viene a ser entonces el linaje de David y Bexabé. Es la descendencia de David. Amén. Ya, muy bien. Aquí hay un documento, dice, ¿no? Tomando en consideración estos conceptos, la mayoría de los eruditos bíblicos conservadores asumen que Lucas, ¿no? Registra la genealogía de María y Mateo, registra la de José. Mateo sigue el linaje de José, el padre legal de Jesús, a través de Salomón, el hijo de David. Mientras que Lucas sigue el linaje de María, familiar sanguíneo de Jesús, a través de Natán, ¿no? De lo que usted está diciendo, ¿no? A través de Natán. También Natán, hijo de David. Entonces, prácticamente, ya sea por José, hijo de Salomón, descendencia de Salomón, o María, descendiente de Natán, Jesús viene del linaje de David. ¿Ya? Viene del linaje de David, porque José legalmente es el padre de Jesús, ¿no? Es como si nosotros adoptamos un hijo, ¿no? No tenemos, nuestro hijo adoptivo no tiene la sangre nuestra, pero ante cualquier persona, legalmente es nuestro hijo, ¿no? Entonces, tanto por María como de José, Jesús viene del linaje de David, ¿no? Del linaje de David. Muy bien. Entonces, hermano Henry, ¿ya con esto se aclaró tu duda? Sí, pastor, gracias, muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿A quién más preguntamos por aquí? ¿Alguien más libremente que quiera dar una apreciación? A ver.
Continuamos con nuestro estudio entonces. Muy bien, vamos a continuar. Recuerden que hoy también tenemos conversatorio en cuanto al libro de Mateo. ¿Ya? Quienes van a estar dando respuesta a las interrogantes de los alumnos, ¿no? Van a ser nuestros hermanos Chávez Gómez, Díaz Ahumada, García Tamaní, Gastelú Campos. Hasta ahí, ¿ya? Vamos a ver también algunos textos ahí complicados, cómo se está interpretando hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Antes de continuar, ¿les parece tener un receso? Bueno, depende de ustedes, pastor. Muy bien, entonces es 8:20. 8:25, 30, 40. 8:40 estamos regresando. Hermanos, tomen su tiempo de descanso. 8:40 estamos regresando. Gracias.